Nos encontramos aquí en la Casa de los Saberes VB Nueva Esparta con la profesora Fabiola Alves, la que le está invitada para el tema sobre la evaluación emancipadora, evaluación liberadora, con los aspirantes a maestría en educación. Profesora Fabiola Alves, ¿qué nos podría aportar usted sobre la educación emancipadora? Fíjate, para poder hablar de educación emancipadora tendríamos que ubicarnos qué tipo de educación queremos, cuál es el tipo de educación en la cual nos tendríamos que ubicar. Además tendríamos que estudiar necesariamente o revisar necesariamente el tema de la calidad de la educación. Cuando nosotros estudiamos o entendemos que un proceso tiene que revisarse, asimilarse y posteriormente evaluarse, tendríamos que ver cuál es el sistema educativo en donde estamos aspirando a evaluar. Si nosotros vemos que el capitalismo desde sus inicios ha intentado ver la educación simplemente como una educación bancaria, en donde el estudiante solamente va recibiendo sus conocimientos y los va procesando sin realmente el análisis crítico, la reflexión, la posibilidad de ir un poco más allá, entonces nosotros estamos trabajando en un sistema político-social que no nos permite poder emancipar desde el punto de vista de podernos liberar, de poder estar en procesos específicos de cambio, de transformación, sino más bien estamos siguiendo patrones, siguiendo uniformes, siguiendo líneas específicas de acción en donde van dictando nuestro accionar y nuestra manera de desempeñarlo. En tal sentido, desde el punto de vista de la epistemología, justamente la formación de ese conocimiento es una formación de conocimiento mucho más cuadriculado, un poco más orientado hacia tener una uniformidad de criterios, y no estamos hablando de la persona o el estudiante que es capaz de tener sus propios elementos de emancipación, de cambio, de transformación. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que ubicar, quién se emancipa, quién es el que va a ser sujeto de emancipación. ¿Es el estudiante que entra en un proceso de educación diferente, o es el estudiante que está dentro de un sistema que no tiene muchas opciones para cambiar, no tiene muchas opciones para transformar, sino más bien está inmerso dentro de un proceso de globalización en el cual está necesariamente ceñido con unas normas establecidas de su accionar? Profe, ¿qué busca la educación emancipadora? La educación emancipadora realmente lo que busca es que el estudiante pueda tener su control de su proceso educativo, que sea el que pueda realmente transformar los espacios en donde se encuentra. El estudiante precisamente que está inmerso en el tema de la educación emancipadora es protagonista de su propio proceso. No es nada más el estudiante que recibe, el estudiante que es un receptáculo de la información, sino es el estudiante que realmente puede transformar y formar parte de su proceso educativo. Profesora Fabiola, ¿qué opina usted del pensamiento emancipador latinoamericano? Hay muchas ideas importantes dentro del pensamiento emancipador latinoamericano. Freire, por supuesto, marca un hito importante cuando habla precisamente de eso que hemos conocido como educación popular, en donde hay unos elementos nuevos de aproximación hacia lo que implica la educación diferente, la educación en donde el estudiante realmente forma parte de su proceso. Tenemos las ideas de Simón Rodríguez como elementos importantes desde Venezuela, que además están dentro de un contexto bien nuevo, innovador, porque si venía dándose todos unos elementos bien coercitivos de cómo verse la educación, en este mismo momento que empiezan pensadores latinoamericanos a entender que los procesos educativos son procesos de transformación, por supuesto que crea unos elementos nuevos dentro de lo que implica el proceso educativo latinoamericano. Profesora, en la educación emancipadora, ¿qué aspecto toma en cuenta el docente al momento de evaluar?
Los elementos importantes que se deben tomar en la evaluación siempre tienen que ver con los elementos éticos. O sea, estamos hablando de una formación de valores básicamente, en donde la responsabilidad, la participación, la estima del estudiante y del profesor entran en una sincronía particular. No podemos pensar nunca en una educación emancipadora donde no se tomen elementos específicos de dónde está el sujeto, cuál es la participación, donde se contextualice dónde está el estudiante, hacia dónde va el estudiante en su proceso. Los procesos no son iguales, nosotros no podemos tener procesos estandarizados donde todos los estudiantes pasan por los mismos elementos de aproximación al aprendizaje, sino que estamos hablando de procesos distintos. Entonces ahí hay unos elementos éticos que el profesor tiene que tomar en cuenta a la hora de la evaluación y que además hace que sean diferentes en cada momento específico y en cada grupo específico. Profe, ¿cómo son llevados a cabo las estrategias para la metodología evaluativa para alcanzar el objetivo de aprendizaje? En ese mismo sentido, cuando nosotros hablamos precisamente de estrategias o metodologías particulares, nosotros estamos hablando de metodologías participativas. Nosotros estamos hablando de la investigación-acción transformadora como un elemento importante a la hora del estudiante involucrarse en su proceso educativo. Estamos hablando de además un paradigma distinto, estamos hablando de un paradigma sociocrítico en donde el estudiante puede realmente confrontarse con los aspectos importantes de su contexto geográfico, social, cultural, y esa dinámica hace que las estrategias metodológicas sean particulares. Estamos hablando, por supuesto, de educación basada en elementos cualitativos más que cuantitativos, y estamos hablando además de elementos en donde la participación y la coevaluación se hacen fundamentales. Profe Fabiola, indagando un poquito más sobre la evaluación, ¿cuál es la diferencia más notable entre la evaluación tradicional que se aplica en las otras universidades y la que aplicamos en la Universidad Bolivariana? La diferencia más importante entre la educación tradicional, yo creo que tiene que ver con un tema desde el enfoque positivista y el enfoque humanista que tiene la Universidad Bolivariana. Nosotros estamos hablando de un enfoque participativo, estamos hablando de otro tipo de metodologías donde el estudiante desde el principio se involucra con la acción y la práctica, es decir, estamos hablando teoría y práctica, y esa praxis educativa hace que sea un elemento significativo en el elemento de la formación. Las universidades tradicionales, independientemente de sus elementos de calidad, apuntan a una educación mucho más dentro del claustro universitario. Y nosotros estamos apuntando a una universidad dentro de los espacios, de los contextos donde la gente se desenvuelve y hace su vida, y por supuesto donde la práctica educativa se hace evidente. Profe Fabiola, siguiendo el orden de ideas, ¿se podría decir que la evaluación liberadora se aplica a la pedagogía del amor? La pedagogía del amor tiene incluso interpretaciones, no solamente desde Freire, cuando hablaba de trabajar desde el corazón, desde la emotividad, desde el poder dar los elementos propios para que el aprendizaje sea visto de una manera significativa. Una de las cosas que nosotros vimos siempre desde nuestro comandante Chávez precisamente fue el poder trabajar desde lo que uno tiene, desde lo que uno puede desarrollar. Yo creo que por supuesto la pedagogía liberadora, emancipadora, va de la mano con esa pedagogía del amor, que implica que el profesor pueda realmente entrar en el proceso de transformación permanente desde él mismo y desde sus espacios educativos. Gracias, profesora Fabiola, por su valioso aporte. A manera de conclusión, pienso que debemos construir una cultura pedagógica capaz de contribuir a la liberación del ser humano, haciendo que más participativo, más protagónico, sentando en él una educación transformadora, liberadora, basada en la pedagogía del amor. Muchas gracias.